Buena gente, ¿cómo están? Hoy voy a hacer algo totalmente diferente en este canal. Obviamente no es original en YouTube lo que voy a hacer ahora, porque ya he visto a varios youtubers haciéndolo, pero nunca los vi haciendo esto sobre cuestiones de rock. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los caretas del rock. ¿Qué es un careta? Un careta es aquella persona que con la finalidad de llamar la atención o de ser integrado en un determinado grupo, se hace fan de una banda determinada y ya sabiéndose uno o dos temas se compra remeras, va a recitales y por supuesto tuitea frases de la banda. Antes de arrancar quería decirles que estas imágenes las saqué de la página Caretas del Rock y del Twitter, les voy a dejar los links por acá. Y bueno, nada, pongan la pava al fuego, ceden unos mates y arrancamos. Antes que nada quería decirles que primero hice una preselección de las imágenes que me parecieron más chistosas. No sé si están exactamente en el orden que debería, pero obviamente dejé las mejores para el final para que esto sea más divertido. Vamos a empezar. La primera de estas frases dice de la siguiente manera: no hago caso y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Bueno, una cosa que no entiendo de la gente, ¿por qué ponen mayúsculas al empezar cada palabra? No se explica eso. Y el tema dice, en realidad, no escucho y sigo, no escucho y sigo. No sé qué les pasa, que no. Por lo menos revisen en Google antes de poner una frase en Twitter. No cuesta nada, son 2 segundos. 2 segundos, nada. El siguiente caso dice un chico: no lo soñé, ibas corriendo a la Meriva. Bueno, desconozco si Lindo Solari tenía una Meriva o no tenía, pero lo cierto es que el tema en realidad dice deriva, deriva. Igual, ojo, porque puede ser un error de tipeo y en ese caso yo lo banco. Este pibe lo banco un poquito, no mucho, pero lo banco. Ahí hizo su intento, hizo su mejor esfuerzo, zafa. Se llevó de mi colección de mis sonrisas la mejor. El mejor tema de Viejas Locas, sin dudas. Bueno, esta chica tiene un problema muy grande. Primero, escribió colección con X, primero que nada. Y segundo, dijo el mejor tema de Viejas Locas. No es de Viejas Locas, es del Averizo. Es un tema del Averizo. Viejas Locas no tiene nada que ver con esto. Bueno, la que viene ahora es una chica que dice: poder decir adiós es ganar. Bueno, es complicado esto, porque en realidad poder decir adiós es crecer. El tema Adiós de Gustavo Cerati, muy buen tema, uno de los mejores, está en el canal si lo quieren escuchar. Pero ganar, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? No, este es muy fuerte. El que sigue dice: ¿qué mirás? ¿Qué mirás cuando me ves? Y yo estaría viendo un boludo, ¿entendés? Si me preguntas a mí, yo estaría viendo un boludo, a un boludo. Porque el tema dice: ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? O sea, el tema tiene más años que la injusticia, es uno de los más conocidos. No podés, pero bueno, acá está el pibe, hizo su mejor intento. Muy difícil rescatarlo en este caso, muy difícil. Pero bueno, seguimos, otro pibe. Por la 9 de julio corre el viento de no verte nunca más. Tema de Callejeros, 9 de julio. Corre el viento. O sea, pero a ver, yo lo que no entiendo de esto es una cosa. ¿Por qué llegan a la conclusión de que en ese tema dice eso? Porque no tiene sentido. No lo tiene. No, sigo. Una chica que dice: sí puso más careta el cura que la cultura del rock. Yo creo que igual al principio tuvo un pequeño error de tipeo, debe haber querido poner C. Esto es un tema de Callejeros que dice: se puso más careta que un cura la cultura del rock. Bien, no el cura que la cultura del rock. Para colmo, bueno, lo que llama la atención, lo paradójico de todo esto, es que hable una frase tan autorreferencial, ¿no te parece? En vez de culpar al cura, deberías hacer un poquito de introspección y criticarte a vos mismo. Deberías mirarte al espejo antes de decir esta frase. Bueno, un chico acá dice: esto no es una frase de una canción, es un comentario que el muchacho hizo, muy mal redactado, mal allá lo de Cerati. Lucho, debería haber puesto un acento en esa O para así entendíamos que se trataba de luchó por su vida. Alto bailarín, era bueno, ahora está bailando en el cielo. Un gran argentino. Bueno, este pibe cree que Cerati es un bailarín. Evidentemente esto fue porque el 11 fue el cumpleaños de Gustavo Cerati
y obviamente en Twitter y Facebook todo el mundo lo recordó de alguna manera y este pibe de alguna manera se quiso sumar a esta gente y bueno, no estaría entendiéndolo. Capaz que hay un bailarín que se llama Cerati, no lo sabemos, yo no lo conozco. ¿Estará bailando en el cielo? No lo sé, espero que sí. Bueno, acá hay una chica que dice: dos personas que se quieren se dicen cualquier cosa. Bueno, por un lado es cierto, hay gente que se dice cualquier cosa, pero yo creo que si hace alusión a la frase de Los Redondos, del tema La hija del fletero, pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa, se le agregó la palabra personas, algo que la canción no dice, pero bueno, está bien, es perdonable, se puede confundir, obviamente todos nos podemos confundir en algún momento de nuestras vidas, todos, y le podemos agregar una palabra de más a una frase en las apuradas, para hacernos los cancheros con una fotito así modelando. Está bien, yo la banco. Acá hay... Seguimos con Cerati, claramente seguimos con Cerati. Dice: haber aprendido a decir adiós es madurar. Realmente hay poco que agregar con respecto a esto porque haber aprendido a decir adiós es madurar. Es como que de alguna manera agarran el concepto de la frase. O sea, uno sabe que las palabras tienen un significado literal y un significado con el espíritu de la frase. El espíritu, lo que quiere decir, lo agarran. Pero es una canción, hermano. No me podés poner haber aprendido y madurar. Bien, no podés. No. Sofía nos dice: Don Osvaldo en la cárcel. ¡Vamos! Por robarle los temas a callejeros. Podrán imitarnos pero jamás igualarnos. Bien, esta chica tiene un problema muy grande. Muy grande. Primero, se pone contenta porque alguien está en la cárcel. Mal, muy mal. Salvo que sea una persona muy mala, un violador, lo que sea, y sea muy justo el tema. Pero después, por robarle temas a callejeros, ¿no se da cuenta que es la misma banda que cambió de nombre? O sea, cuando vos tenés una banda, le podés cambiar el nombre cuando sea algún integrante, cuando pasa alguna cuestión, lo que sea, podés cambiarle el nombre. Eso no quita que no deje de tener los mismos integrantes, hermana. No quita eso. Y bueno, capaz que ojo, porque esta chica capaz que es más inteligente que todos nosotros y este comentario lo hizo totalmente para hacer reír. Vieron que la ironía no se agarra. La ironía no se agarra muy fácil en las redes sociales cuando uno escribe. Es muy difícil agarrar la ironía y capaz que esta chica nos está troleando a todos. Es muy probable que eso sea así. No parece, pero puede ser. Uno nunca sabe, hay que tener cuidado. Bueno, esta es la anteúltima foto y... bueno, una chica pone: lo amo al indio. Es uno de los mejores metaleros del mundo y me encanta cuando hace un solo de guitarra con los dientes. ¿Quién no conoce al indio que haga solo de guitarra con los dientes? Primero, era obvio que lo hacía. Y me encanta la canción de Lo soñé y vas corriendo a la deriva. Primero, ese tema no se llama Lo soñé, se llama Ji Ji Ji. Muy buen tema, uno de los mejores de Los Redondos. Yo no le diría metalero al indio primero, capaz que hay otras personas que sí, yo no. Después, bueno, que toque la guitarra, capaz que toca la guitarra en su casa, no recuerdo verlo visto en un recital, me parece que sí, pero no sé si tocaba solos con los dientes, eso ya es otra cosa, eso es un nivel distinto de tocar la guitarra, algunos lo hacen, otros no, pero el de la foto no es el indio, el de la foto es el señor de La Mosca, que no sé cómo se llama, creo que es él, porque la verdad nunca lo había visto sin los lentes. A lo mejor es otra persona, no lo sé, pero ese definitivamente el indio no es. Y esto puede ocurrir lo mismo que lo que pasó anteriormente. Esto puede ser una chica que nos esté troleando mal y nosotros no lo sabemos porque es difícil agarrar la ironía. Y bueno, habrá que aceptar que fuimos troleados. Y me parece que este es el último. Volvemos con el tema prohibido de callejeros. Es un tema con el que la gente de alguna manera tiene mucha dificultad. Yo no entiendo por qué tienen tanta dificultad en traducir ese tema. O de última buscar la letra, hermano, no es muy difícil. La chica dice: decís Sofía y gritan pornografía. No lo intentes captar jamás. Esta vida con B larga debe con B corta ser sostenida con total seriedad. Me cuchicidio porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Mejor me suicido porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Ay, Dios. Esto merece un análisis
es un análisis más intenso, mucho más intenso, merece desgajarlo. Primero, decís Sofía, no dice Sofía, decís orgía, y está, obviamente se refiere a... Bueno, no se refiere a Sofía, para nada. No lo intentes captar jamás. Y dice, no lo intentes cantar jamás. Cantar. Hace referencia a que no cantes orgía. No cantes orgía, cantar, no cantes, no captar. Captar es otra cosa. Una cosa que sí me gusta, y en esto la voy a bancar a esta chica, es que puso vida y vivir las dos veces con B larga. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos se equivoca, pero es constante en sus errores. Eso está bien, porque podría haber puesto vida con B corta y vivir con B larga. Y eso nos confundiría mucho, pero la chica es coherente, por lo menos es coherente, eso hay que rescatárselo. Después, la parte de mecuchicidio. Creo que inventó un término para los suicidios con cuchillo. Un término muy lindo, yo lo voy a empezar a usar. Mecuchicidio. Bueno, ni hablemos de las K en lugar de las Q. Muy bien, eso está bien. Prohibido sin H. Bien. Y después, mejor me suicido. Pero, ¿por qué piensan que un cantante, alguien que escribió una letra o lo que sea, podría llegar a escribir esto? La verdad es que no se explica. O sea, si la chica realmente no nos está troleando y cree en serio en lo que acaba de poner, está muy mal de la cabeza. Pero bueno, ojo, hay que rescatar el lado positivo, como yo les digo, hay que rescatar el lado positivo, que es constante y eso se valora, Bueno, esto fue todo y si les gustó, denle me gusta, compártanlo, todo aquello que ya saben que nunca se dijo en YouTube, nunca se dijo ni se va a decir, compártanlo, denle me gusta y nada, nos estamos viendo. Bueno gente, ahora vamos con los saludos. Este video va dedicado especialmente para Fran Torres y Juli Covelo, que vemos en pantalla, para Pato Católica y para Sofi Ferreiro, que me dio indirectamente esta idea. Nos vemos.